Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Hoy Buenas día tardes. vamos a aprender lo que es aprendizaje basado en problemas de una patología muy común, que es la apendicitis. He escogido colicistitis y apendicitis porque son temas bastante conocidos por nosotros y fácilmente los conocimientos se pueden traspolar a otros tipos de cirugías. El aprendizaje basado en problemas es esas preguntas que te haces después de analizar la historia clínica o cómo analizar una historia clínica. Se escucha y se Les ve, ¿no estoy ve? haciendo este video Sí, desde la cafetería del Hospital Universitario Nacional de Colombia, un par de horas antes de iniciar mi turno quirúrgico. Espero que nos lleguen unos muy buenos casos para operar esta noche. Bueno, muy bien. Tenemos entonces en pantalla el caso clínico de apendicitis aguda. Importante que tengan en cuenta al momento de hacer las historias clínicas, ustedes deben de hacer el encabezado del servicio en el que se encuentren: cirugía general, medicina interna, ginecología y obstetricia. Deben verificar que esté la fecha y la hora de la evaluación. Vamos a leer este caso. Entonces, miren cómo están los datos, la estructura general de esta historia. Cuando nosotros vamos a hacer una presentación de una historia clínica ante un público, nosotros no colocamos todos los nombres del paciente, sino que protegemos su identidad y solo colocamos las iniciales. Estamos en este caso diciendo que es un hombre masculino de 24 años. Observen cómo es la estructura general de la historia clínica, la hacemos completa: motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, los antecedentes, el examen físico con los signos vitales descritos por las regiones corporales. Esta es la primera parte de la historia clínica. Más adelante veremos el resto de la historia, que es el análisis, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Entonces vamos a leer esta historia. Entonces se trata de JACB, un paciente masculino de 24 años con un motivo de consulta de tengo dolor abdominal. La enfermedad actual es que refiere a un cuadro clínico de 8 horas de evolución consistente en un dolor abdominal de inicio en el epigastrio, el cual fue mal definido y que desde hace 3 horas se localiza en el cuadrante inferior derecho abdominal y que asociado ha presentado náuseas, no ha presentado emesis ni ha presentado fiebre. A la revisión por sistemas, niega disnea, niega sintomatología respiratoria, niega disuria, niega hematuria, niega diarrea, niega otro síntoma asociado y la última comida fue hace 7 horas. Vamos a hacer un paréntesis en este punto. Es importante, bien sea en la enfermedad actual o en la revisión por sistemas, que yo haga una reiteración acerca de los síntomas positivos o los síntomas negativos del paciente. No es suficiente que al momento de una realización de la historia clínica en la revisión por sistemas yo anote simplemente como niega otro síntoma, porque eso puede dar lugar a que otro intérprete de la historia clínica asuma que se está omitiendo información. Nosotros, al hacer esta revisión por sistemas, ya sabemos que el paciente no tiene síntomas respiratorios, que no tiene síntomas urinarios bajos, que no se trata de un proceso infeccioso gastrointestinal, y a pesar de ello volvemos y reiteramos que ningún otro síntoma asociado tiene nuestro paciente. Y para los cirujanos es importante que sepamos cuál fue la hora de la última comida, porque eso la podemos tener en cuenta al momento de tomar una decisión quirúrgica frente al ayuno. Sin embargo, si se trata de una situación de urgencia o de emergencia, pues debemos tratar al paciente quirúrgicamente con el estómago lleno, con el riesgo de broncoaspiración que ello implica. Continuemos en la historia. Los antecedentes, vean que están descritos casi de manera completa. Médicos, niega; quirúrgicos, niega; tóxicos, niega; alérgicos, niega; farmacológicos, niega. Al examen físico,
El paciente lo encontramos consciente, alerta, orientado, sin signos de dificultad respiratoria. La frecuencia cardíaca de 88 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una presión arterial de 118/72 y una temperatura de 36 grados centígrados. Si adicionalmente el paciente estuviera cursando con síntomas respiratorios o estuviera cursando con dificultad para respirar, sería importante que anotáramos acá la saturación arterial de oxígeno. En cabeza y cuello las mucosas son húmedas, no hay cianosis, el paciente se encuentra normocrómico, anictérico. Cardiopulmonar, los ruidos cardíacos son rítmicos sin soplos, los ruidos respiratorios están conservados y no tiene agregados. Al abdomen está blando, no está distendido, pero hay dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha y tiene los signos de Blomberg y de Robson positivos. A las extremidades, en el examen físico no hay edema, los pulsos son positivos, el llenado capilar es de 2 segundos, no hay signos de hipoperfusión y en el examen neurológico no hay déficit, no hay signos de focalización y no hay signos meningios. Analicen entonces cómo está la descripción de este examen físico y con esto yo puedo determinar que el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, que no está cursando en este momento con signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica. Recuerden entonces ustedes cuáles son los signos de respuesta inflamatoria sistémica, que existen signos clínicos y signos paraclínicos. En este caso, el paciente no tiene signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica. Analicen la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Adicionalmente, el paciente no se encuentra febril y sus cifras tensionales están dentro de parámetros normales. El paciente se encuentra hidratado, el paciente no está cianótico y esto se correlaciona a que el paciente no tiene signos de dificultad respiratoria, que su frecuencia respiratoria está dentro de parámetros normales. El hecho de que lo encontremos clínicamente normocrómico nos da indicios de que el paciente probablemente no esté cursando con un sangrado digestivo y el paciente pues se encuentra con sus escleras anictéricas, sin el tinte ictérico o amarillo de las escleras, lo cual también dentro del estudio del dolor abdominal ya nos da indicios de que muy probablemente no se trata de un síndrome ictérico obstructivo. A la auscultación cardiopulmonar lo encontramos dentro de parámetros normales. Recuerden ustedes que hay patologías extraabdominales que se manifiestan por dolor referido dentro del abdomen, como un evento coronario agudo, como un tromboembolismo pulmonar, como un derrame pleural. Sin embargo, en estos casos ustedes esperarían encontrar otros hallazgos dentro de la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los antecedentes y los hallazgos al examen físico. Probablemente se trate de un paciente más mayor con factores de riesgo para enfermedad coronaria y el cuadro clínico sea un tanto diferente y eso les haga sospechar a ustedes de que se trate, por ejemplo, de un evento coronario agudo. Al examen físico abdominal, el paciente pues tiene su abdomen blando, no lo encontramos distendido, pero tiene dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha y tiene los signos de Blomberg y de Robson positivos. Y estos son unos signos clínicos que, si ustedes los estudiaron, pues son altamente sugestivos o sospechosos de un proceso inflamatorio apendicular. Adicionalmente al examen de las extremidades, el paciente pues no está con edemas, sus pulsos son positivos, el llenado capilar es de 2 segundos y no hay signos de hipoperfusión. Y esto es bien importante que también ustedes lo describan en el paciente, no solo en el estudio del dolor abdominal, sino de cualquier patología. Un paciente que tiene sus extremidades hipoperfundidas, que el llenado capilar es prolongado, más de 2 segundos, pues les debe hacer pensar que el paciente está cursando con una patología muy grave. Al examen neurológico pues no hay signos de focalización, no hay signos meningios. Bueno, muy bien. Entonces, luego de esta historia clínica,
Se supone que con estos datos debemos tener una certeza diagnóstica cercana al 86%. Nos dice entonces acá nuestras preguntas. Según la historia clínica anterior, responde: ¿cuál es el análisis del caso clínico? ¿Qué podemos decir entonces? Que se trata de un hombre joven quien consulta por un dolor abdominal de aproximadamente 8 horas de evolución, el cual se inició en el epigastro y se localizó en la fosa ilíaca derecha, que ha tenido náuseas sin emesis en la revisión por sistema sin ningún otro síntoma significativo asociado, que no tiene antecedentes significativos para esta historia clínica, que al examen físico abdominal lo encontramos en buen estado general, sin signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, pero con signos clínicos francos al examen físico abdominal de apendicitis aguda. De acuerdo entonces con el análisis que hicimos, ¿cuál es el diagnóstico clínico? El paciente tiene un diagnóstico clínico de apendicitis aguda. Que nunca se les olvide, en principio, el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. En principio, salvo unas condiciones especiales, no necesitamos estudios de laboratorio ni estudios imagenológicos adicionales. Recuerden que muchas veces es más importante diagnosticar un abdomen que sea quirúrgico a tratar de diagnosticar la patología específica. En este caso, el paciente con los signos clínicos de Blomberg y de Robson positivos, ya se trata de un abdomen quirúrgico y el paciente requiere cirugía. Tercer punto, específicamente en este caso, ¿necesitamos estudios paraclínicos para establecer el diagnóstico? La respuesta es no. El paciente tiene un diagnóstico clínico de apendicitis aguda. Si ustedes utilizan la escala de Alvarado, nomás con estos solos datos que aparecen sin los estudios paraclínicos, les daría un puntaje de 5 puntos. Esto para que lo analicemos cuando estemos en la reunión académica presencial. Según el diagnóstico establecido, ¿cuál debe ser la conducta? La conducta con este paciente es cirugía. En muchas instituciones, por protocolo, se solicita adicionalmente un cuadro hemático, un parcial de orina, y si es una mujer, una prueba de embarazo. Y esta es la quinta pregunta. Dice, si no se trata de un hombre, sino de una mujer, ¿necesitarían información adicional? ¿Y cuál información adicional necesitaríamos? La respuesta es sí. Si es este mismo cuadro clínico, pero se trata de una mujer, sí necesitamos información adicional. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos a la revisión por sistemas poder determinar o poder describir si la paciente ha presentado síntomas ginecológicos caracterizados por flujo vaginal o sangrado vaginal. Y en los antecedentes es importante describir los antecedentes ginecológicos. Si la paciente tiene gestaciones, si tiene partos, si tiene cesáreas, si tiene abortos, cuál es la fecha de la última menstruación y con qué planifica. Porque dentro del diagnóstico diferencial de este caso clínico, si se tratase de una mujer, estaría la patología ginecológica. Si se trata entonces de una mujer, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales serían principalmente ginecológicos. Una patología ovárica, una torsión de ovario, un quiste ovárico roto, un embarazo ectópico, una salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria. De acuerdo con esto, entonces, si se tratara de una mujer, ¿qué estudios adicionales necesitaríamos? En principio, si se trata de una mujer,
Además del cuadro hemático, el parcial de orina, requeriríamos una prueba de embarazo. Adicionalmente, con el consentimiento de la paciente y preferiblemente acompañados de un personal de salud femenino y con autorización de sus profesores, a la paciente se le debería practicar un examen ginecológico. Yo les recomiendo que, como ustedes no han pasado todavía. Entonces, esta parte de medicina, aprendizaje basado en problemas, es hacerte preguntas para responderte sobre una patología. Obviamente, tienes que dominar la patología, tanto la fisiopatología como las complicaciones y diagnósticos diferenciales. Pero existe algo que él ha hablado y que es importante que aprendamos, que se llama la tabla de Alvarado. La tabla de Alvarado es un recurso clínico que se utiliza para diagnosticar apendicitis mediante el uso de una escala. Si nosotros vemos aquí en el artículo, estoy compartiendo, se ve, ¿no? Sí. Aquí está la tabla de Alvarado, que nos sirve para diagnosticar apendicitis. Si es de 4 a bajo puntos, el riesgo de apendicitis es bajo. Si es de 5 a 7, el riesgo es intermedio. Y si es de 8 a 10, el riesgo es alto. ¿Cuáles son los puntajes que se toman? Del 0 al 10. Síntomas. Migración del dolor a fosa ilíaca derecha, 1 punto. Anorexia, 1 punto. Náuseas y vómitos, 1 punto. Signos. Dolor en cuadrante inferior derecho, 1 punto. Dolor al rebote o descompresión, Bloomberg, 2 puntos. Fiebre, 1 punto. Leucocitosis, 2 puntos. Desviación a la izquierda del laboratorio, 1 punto. Haciendo un total de 10. Eso es la escala de Alvarado que nos sirve para hacer un diagnóstico más preciso de apendicitis. Además de eso, ha hablado de exámenes complementarios, ecografía, pero se ha saltado de que existe exámenes complementarios como ser la tomografía. Si ustedes observan acá la tomografía, se ve que existe engrosamiento de la pared del ciego, apéndice y engrosamiento de la pared del apéndice. Incluso cuando hay apendicitis complicada, se ve el apéndice con pared engrosada y grasa periapendicular ya modificada. Es decir, actualmente ya no estamos tan largados a la mano de Dios en relación al diagnóstico de apéndice. Si hay dudas, puedes pedir una TAC abdominal. En la TAC abdominal te van a señalar obviamente la inflamación del apéndice. Entonces es una buena herramienta. Pero hay casos de que la paciente esté embarazada y no se puede tomar TAC. Se puede hacer, si es mucha la duda de apendicitis, se puede hacer una resonancia magnética nuclear. El resonador no tiene las mismas repercusiones internas que un rayos X y por lo tanto se puede diagnosticar el apéndice. Si nosotros vemos acá en la imagen, vemos que se ve el apéndice y el producto del paciente. Entonces tenemos esas alternativas, la tomografía y la resonancia magnética, si nuestras dudas son muy altas. No es necesario hacer una laparoscopía diagnóstica, es mucho más agresiva una laparoscopía diagnóstica que hacer una resonancia o una tomografía. Obviamente estas dos últimas son bastante limitantes por el costo, ¿verdad? Entonces, quedamos que el paciente, su diagnóstico es apendicitis y por lo tanto el tratamiento es apendicectomía. Entonces, se realiza la apendicectomía. Aquí tenemos un video de una apendicectomía. Veamos.
quiero le corto. Aquí está la base. Aquí estoy. Metzen. Fuera. Una pieza. Es del apéndice. Una Kelly. Sí. De hecho. La otra Kelly. Ahora sí entran de arriba. Fase 3, ¿verdad? No estaba perforada. No estaba necrotada. ¿Picnic? Ya lo corta. ¿Te toca entrar con él? No, un apéndice no, ahorita que estaba diciendo. Pero sí, cada quien maneja los riñones diferente. Puedes quitar la pelota un poquito. Corte. Acá abajo. Sí, sí sale un poquito cuando abrió. Otra gatita. Casi no ha salido líquido, muy poco. Una y ya. Grill, nuevo. Sí. Yo la verdad es que lo cierro, por ejemplo, en las coles porque va pegado a la vaina posterior de los rectos y sí le da resistencia a la herida. Aquí si lo tengo de modo, sí lo agarro. Pero si no, puro músculo. Con peritoneo. Entonces, pues, sí, como que digas, le va a hacer un gran beneficio. En este caso en particular, no. Déjame ver el músculo. Eso es. Si quieres apagamos el aspirador, está encendido, ¿verdad? Por favor. ¿Tienes pericillo? Si tiene la mano, si no, me da para lavar y ya cerrar. Corte. Sale. Sale. Ahora sí me pasa el bicril del 1. Acá arriba para ver el ángulo. Nada más como si quieres. Y disección con dientes.
llama Kelly. Carpa primero. Si no cierras la escarpa, la cicatriz se va a romper. Ya la agarré. A lo mejor se nos sale todo el mundo. Al puro ras del nudito, ¿eh? Bueno, esa es la característica que se ve una historia clínica, desde el análisis de los signos y síntomas, los análisis de laboratorios, los exámenes complementarios, las alternativas a exámenes complementarios y finalmente el procedimiento quirúrgico que se realiza y finalmente el paciente se libra de una patología que no tiene por qué ser complicada, sino tiene que ser de manejo sencillo y rápido, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pregunta en relación a esta parte de aprendizaje basado en problemas de colecistitis y apendicitis, que con eso lo damos por terminado y concluido. ¿Tienen alguna duda? Bruna, No, doctor. Ana, No, doctor.
Paulo, No, doutor. Graciela. Doutor, eu tenho uma dúvida, pero é de anterior classe, que Claro meu que sí. microfone estava apagado, não pude solucionar o problema. Então, doutor, a respeito da colecistectomia laparoscópica, minha dúvida antes de la colecistectomia, é necessário fazer a colangiografia transcística em todos os casos ou em alguns casos específicos onde há dúvidas se tem obstrução em los conductos? Hay que hacer un análisis de la historia clínica y laboratorios primero. Si en la historia clínica no refleja que tiene ningún dato de ictericia, prurito o algún antecedente, es un dato para no hacer. Si en el laboratorio que vos pides bilirrubinas totales, directas, indirectas, están normales, nuevamente es un dato para no hacer exploración de vía biliar. Si vos pides fosfatasa alcalina y no está aumentada, otro dato para no hacer exploración de vía biliar. Si en la ecografía dice que son cálculos grandes, que está impactado en el bacinete y que el conducto cístico es delgado y el colédoco también, otro dato para no hacer una exploración de vía biliar. Entonces, la suma de todos estos datos te van a decir qué hacer durante el procedimiento quirúrgico. A veces no todos salen negativos, hay alguno que sale positivo, medio positivo, está en el límite, y entonces en ese caso sí tienes que hacer exploración quirúrgica. En otro caso, si es confirmado de que puede haber un cálculo, primero haces la RCP, es decir, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y recién en 2 semanas operas. ¿Entendido? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Bueno, si ustedes ven en la pantalla que estoy compartiendo, en el área de evaluación hay 2 actividades. Una es la evaluación transversal diagnóstica, que es la cirugía cabeza, cuello y tórax, anatomía, es un repaso para ustedes. Y otra es la elaboración del protocolo quirúrgico. La elaboración del protocolo quirúrgico, ¿listo? Entonces esto tienen que hacerlo con calma hasta el día lunes. Es fácil el protocolo quirúrgico que hoy hemos repasado en la clase. De todas maneras, lo he puesto en el video de la clase pasada, de ayer, del protocolo quirúrgico para que lo puedan revisar. Más que todo es aprender los nombres de los materiales, las maniobras que está haciendo el cirujano para poder escribir todo eso en el protocolo quirúrgico. Háganlo ustedes. Algunos intentan copiar de protocolos hechos en internet y no tienen las características que yo les pido, por si acaso. Puede servirles de apoyo, pero hagan su propio protocolo. ¿Cuál es la cirugía? Apendicectomía. ¿Qué estadio estaba el apéndice? Estaba en estadio edematoso. ¿Qué posición el paciente? Decúbito dorsal. ¿Qué anestesia? Yo creo que raquidia nada más, regional. ¿Qué incisión se ha hecho? Se ha hecho una incisión de Rocky Davis. Entonces, con esos datos ya tienen para realizar el protocolo. Protocolo es una práctica constante para ir perfeccionando. A veces ni los cirujanos saben hacer completamente sus protocolos. ¿Hay alguna otra duda, jóvenes? Sim, doutor. Então, o protocolo temos que elaborar mediante uma apendicectomia, com essas características que você falou. Este video que ustedes han visto, ese es el video que tienen que hacer el protocolo de lo que han visto. Tienen que Esse de describir hoje. esta cirugía. Graças. ¿Alguna otra duda más, jóvenes? Bueno, no se olviden de hacer los trabajos porque saben que tienen 2 semanas y media. El lunes vamos a revisar anatomía y después entramos a algunos procedimientos quirúrgicos más importantes de lo que es cabeza, cuello y tórax. ¿Listo, chicos? Yo sé que
A veces es difícil ver videos, pero sinceramente yo les digo, es mejor ver un video de una cirugía que la misma cirugía, porque en la misma cirugía ni ves, has entrado a un apéndice y ni has visto el cochino apéndice porque todo han operado dentro de la cavidad y no te dejan acercar. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas cada una de las cosas. Aprovechemos las ventajas de los videos de que sí nos muestran cómo se hace el procedimiento. Ya después asistiremos en vida real a los procedimientos y podemos mejorar nuestros conocimientos. ¿Listos, chicos? No se olviden que 12:30 tenemos que empezar la clase. Por favor, ya. Es 30 minutitos antes de la hora normal. De todas maneras, si no hay nada que hacer, yo no les voy a retener. Pueden ir a hacer sus actividades. Nos vemos directamente el día lunes. A veces las clases van a ser más largas, otras veces un poquito más cortas, depende del material que tengamos para repasar. Ahora es complementario del día de ayer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda, pregunta? No, doctor. No, doctor. Todo No, bien, doctor. ¿no? Cualquier cosita, si tienen alguna observación, necesitan algo más, me piden ayuda y yo dentro de mis posibilidades les voy a colaborar. Solamente rotamos 2 semanas y media. No se olviden que su nota sale de esas rotaciones, así que hagan buenos trabajos. Listo, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Hasta doctor. Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego.